Ok, aquí vamos con la vestimenta de los novios. Aquí vamos a ver también que hay una diferencia entre la vestimenta de los novios de acuerdo a su posición económica, como lo hemos venido viendo, que es algo bien marcado, que eso lo va a orientar a usted mucho para que usted pueda ubicarse de quién estamos hablando. Dice que el novio se vestía como un rey, con una corona de oro y una guirnalda de flores naturales sobre su cabeza. Sus vestidos eran perfumados con incienso y mirra, su cinto de seda de colores brillantes y sandalias con listones. Vimos anteriormente la parte de la vestimenta y vimos que el cinto era básico en la vestimenta del hombre, pero si era un cinto que tenía ese montón de piedritas y tenía seda y tenía todo eso, eso estaba indicando la posición que esta persona tenía. Pero para la hora de su boda era algo esencial y era algo que lo caracterizaba diferente de todos, de que él era el novio. La novia se ataviaba con joyas en su pelo y perlas preciosas, vestidos adornados, cabello suelto y con su velo cubriendo su rostro. Vemos que eso siempre sucedió, el velo siempre fue parte de. Ahora, como la semana pasada vimos los diferentes tipos de velo, obviamente cada cultura ha adoptado la que mejor le va. Más sin embargo, en este caso, la novia vestida con todos esos adornos. Vimos que la mujer de por sí, la mujer siempre se adornaba, la mujer siempre estaba muy, muy presentable, pero para el día de su boda estaba obviamente más adornada de costumbre y su rostro estaba completamente cubierto. La iglesia debe estar preparada con su vestido de novia para cuando venga el Señor Jesús por él. O sea, aquí cuando digo, estamos viendo el Antiguo Testamento y hoy nos saltamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos que tener la ropa indicada para la hora de que cuando venga nuestro novio por nosotros a casarse. Entonces nosotros debemos de tener la ropa adecuada, en lo cual nos habla la palabra que es una iglesia sin mancha y sin arrugas. Si alguien tiene la cita, pues también nos va a ayudar un montón para que nos vayamos ahí asegurando más. ¿Alguien? Isaías 61:10. Amén. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará, 61:10, perdón. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí estamos hablando de las buenas nuevas de Sion, cuando ya nosotros pasemos a esa otra etapa de nuestra vida, que es la que estamos todos esperando. Ahí más o menos tendremos una idea de la vestimenta. Comúnmente nosotros conocemos que la vestimenta de una novia, lo que caracteriza, o lo que nosotros, obviamente usted ve a una mujer vestida de blanco, sabe de hecho que es la novia. Pero en estos países no necesariamente es el color, al contrario, para ellos los colores vivos es lo que las caracteriza de ser la novia. Entonces, a diferencia de nosotros. Entonces vemos más o menos, vemos ahí la procesión matrimonial, que ya la vamos a ver, que para ir a recoger a la novia todo el mundo va en ese tipo de procesión matrimonial. Ahí vemos al hombre, tal vez no lo lograrán ver muy bien. El hombre va siempre con sus túnicas, con sus vestidos, y la mujer pues también va con ese velo. Ok, ahí viene ahora una procesión matrimonial. Hay una procesión matrimonial en el momento de ir por esta mujer. Recordemos cuando estuvimos viendo en las viviendas, vimos cómo las viviendas, en el caso de las tiendas de campaña, las tiendas se iban agrandando cuando la familia iba creciendo. Entonces, de igual forma, cuando estas personas estaban ya casándose, sus tiendas se iban agrandando. El caso de ellos es que las familias estas familias iban siempre jalando a la familia del novio. O sea, la mujer era sacada de su hogar, pero iba con el resto de la familia. O sea, que ahí la suegra iba incluida.
Imagínense, porque el hombre se iba con su familia y la familia seguía agrandándose, pero siempre junto con la familia de él. Entonces ahí van los tíos, los primos, porque son familias muy grandes. O la expresión que a veces uno dice, muy familiares, son muy así. Entonces van jalando la familia completa de él. Entonces la mujer tiene que irse con ellos, entonces eso se va. Van creciendo esas familias y esas tiendas también se van extendiendo. Las casas igual, vimos las casas de un solo cuarto, igual, siguen construyendo para que su familia siga estando siempre junta. Entonces ahí vemos de que hay una procesión que hay que irla a recoger a la casa de los padres para llevársela a su nueva vivienda. Cuando es transcurrido un año, el novio sale de la casa para buscar a la novia en la casa de los padres de ella, para llevarla a la festividad del matrimonio. Importante dato. ¿Alguna vez todos hemos escuchado la palabra desposorio? ¿Amén? El desposorio es lo que nosotros entendemos como el compromiso, pero los jóvenes últimamente ya el desposorio ya no lo entienden el concepto. El concepto de desposorio es, yo te busqué como mi novia y tenemos un desposorio, quiere decir que ya hay un compromiso entre nosotros dos. Entonces, ese año completo, el hombre se retira, se va, ya sea si es del árabe beduino, va a ir a su tienda, va a ir a coser y a extender su tienda, o si es a una casa, va a ir a su casa a hacerle un cuarto extra a su casa durante ese año. Entonces, el desposorio se entiende que dura un año, pero no es un año de compromiso así por así, sino que es un año de compromiso porque el hombre está trabajando, está haciendo la casa donde se va a llevar a la mujer. Entonces, obviamente, en el momento que ha transcurrido ese año, él va y recoge a su esposa, a su novia, a su prometida, para llevársela ya a su casa. Entonces, para eso hay una procesión matrimonial. Cuando salen detrás, va una procesión por todo el camino hasta la casa del novio donde se efectúa la boda. Hemos también venido viendo la cantidad de personas que se van añadiendo y la invitación que se ha hecho. Recordemos la semana pasada dijimos que los invitaban y se hacían los rogados. No podían decir de un solo sí. Entonces, todas esas personas eran los invitados a esta fiesta. Entonces, se iban uniendo en esa procesión matrimonial hasta llegar a la casa del novio donde se efectuaba la celebración de la boda. La celebración de la boda. Las festividades duraban una semana. Alguien que busque allá desde ahorita, Jueces 14-17, pero el tiempo completo de los días del matrimonio eran 30. Se pueden imaginar que si era una aldea, si usamos nuestra imaginación, si era una aldea pequeña y dentro de esa aldea habían 4, 5, 6 mujeres y una se casaba hoy, la otra se casaba la otra semana, yo digo, ese pueblo no trabajaba, todo el mundo estaba enfiestado todo el tiempo, porque él dice, era una fiesta de una semana, o sea, una fiesta de semana de celebración y probablemente los 30 días completos es lo que comúnmente nosotros llamamos la luna de miel. Entonces, esa luna de miel tal vez eran esos 30 días y eso, en la semana, esa semanita sí era de fiesta constante con todo el mundo. También ellos ya se preparaban, se pueden imaginar la cantidad de alimento que esa gente tenía que tener para mantener una celebración de una semana completa. Ahora, dice también que otro de los datos curiosos es que cuando están en medio de la celebración de la semana, el primer día de esa boda, la novia es llevada a la casa o al cuarto o al lugar donde va a estar con su esposo antes de que llegue el esposo. Luego los amigos y todos los familiares acompañan al novio a la puerta donde está su esposa ya, y ahí obviamente lo despacha y ahí se termina la fiesta y luego continúan el siguiente día con el montón de celebraciones. Pero la primera noche, se puede decir, la mujer es llevada antes y el esposo llega luego, lo van a dejar los amigos. Entonces son detallitos bien curiosos de que nos van abriendo a nosotros la mente. Jueces 14-17, ¿algo? Amén. Amén. Vemos ahí la celebración de esos 7 días importantísimos. Durante la fiesta, dice, eran atendidos por el maestro de sala. Si nos volvemos y nos vamos ahorita al Nuevo Testamento, acordémonos de las fiestas de las bodas, de cuando se convierte el agua en vino.
ahí había un maestro de sala. ¿Quién era el maestro de sala? El maestro de sala no era solo el que estaba sirviendo el vino. El maestro de sala era el que andaba detrás de todos los invitados asegurándose que todo el mundo estaba bien atendido, que todo el mundo estaba comiendo, que todo el mundo estaba bien. Ese era su trabajo. El maestro de sala ese era su papel. Y obviamente, previo a eso, él tenía que haber estado preparando todo, lo que hoy comúnmente nosotros conocemos como los planeadores de bodas, que se encargan de todos los detalles. El maestro de sala, que nos quede claro, no era solamente la persona que servía el vino, ni era solamente el encargado del vino, era el encargado de la fiesta, encargado de estar viendo todos los detalles. Otro de los aspectos, o otra de las cosas importantes que este hombre tenía que hacer, el maestro de sala también tenía, aparte de eso, que dar la bendición por los alimentos. A la hora de bendecir los alimentos, el encargado de hacerlo era el maestro de sala. No era ni el novio, ni la novia, ni la familia de la novia. Era el maestro de sala, el cual se tomaba esa atribución de poder dar la bendición de los alimentos, y cualquier otro tipo de palabras que le tocase dar, le tocaba hacerlo al maestro de sala. Él era el encargado de eso. No había una ceremonia religiosa. Entonces, contradictorio, ¿verdad? Porque nosotros digamos, cualquiera creería de que había un cura, había un padre, había un pastor dando la bendición matrimonial. Son parte de las cosas que han cambiado en nuestros tiempos. Ahora, tiene que ver una persona, obviamente en el área legal, y luego en la bendición de parte de Dios, para poder cumplir ese compromiso que nos estamos haciendo el uno al otro. Pero en la época bíblica no era así, no había necesidad de un papel, no había necesidad del abogado, ni nada por el estilo, porque ya la palabra era más que suficiente. Entonces vemos que no había ningún tipo de religioso dando esa bendición. Por lo contrario, quienes daban las bendiciones eran los mismos invitados, lo que es comúnmente también nosotros conocemos como el brindis. Entonces los brindis, ¿quién los hace? Que brindo porque les dure el amor, que no se les acaben los 30 días, sino que les dure más, y que bla, 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 y tantas cosas. Entonces, eso era lo que la gente hacía como parte de la ceremonia religiosa, si nosotros le llamamos así. Parte de la ceremonia religiosa era el poder dar buenas palabras, buenos deseos a los novios de parte de toda la gente invitada. Primeramente también del maestro de sala. Interesante la otra parte del divorcio, y en esta sí me quiero meter, no porque me interese tanto, pero es bien bonito lo que ellos también creían. Decimos que el divorcio, tanto en la época bíblica como en nuestro siglo XXI también, es hiriente, lleva sus consecuencias, es hiriente, y también todo el mundo sale perdiendo. Pero en la época bíblica ya existía la parte del divorcio. La ley de Moisés limitaba el poder del marido para divorciarse de su esposa, pues debía darle carta de divorcio escrita. Interesante, si el hombre quería divorciarse de la mujer, tenía que irla a buscar personalmente y darle la carta de divorcio en su mano. Si no había un papel escrito en su mano que se lo entregasen en su mano, esa mujer no estaba divorciada, esa mujer no le habían dado una carta de divorcio. Entonces vemos que era importante para la mujer que le dieran su carta de divorcio. Hay muchas andarías poniendo la mano para que no den la carta ya, porque esa era la costumbre, porque ella necesitaba tener esa carta de divorcio para poder casarse con otro hombre. Si a ella no le entregaban esa carta en sus manos, esa mujer pobre quedaba que nadie más la podía tocar, ni nadie más podría redimirla, como lo dice la palabra, para poder tener otro esposo. Entonces es importante esa parte. Si un esposo encontraba algo indecente en su esposa, podía darle carta de divorcio, lo que hacía posible que se casara con otro hombre. Dice que algo indecente, no necesariamente, a veces nosotros decimos, indecente probablemente solo la parte moral, que esta mujer la haya encontrado en el pleno acto, o que la haya encontrado siendo infiel con otro hombre. Entonces eso era parte de darle carta de divorcio. No, sino que estos hombres podían darle carta de divorcio por cualquier razón, porque lo que se le ocurriera. En el caso que decíamos, cuando a esta mujer le quitan su velo y la ve, el hombre podía decir, le doy carta de divorcio en unos 2 o 3 días porque esta no me gusta, no es la que yo quería. No le podía dar carta de divorcio simplemente porque tal vez no le gustase algo en ella. Había algo tal vez en su persona que no le gustara, entonces podía darle esa carta de divorcio. Entonces vemos cómo también era algo que la mujer no. En este caso la mujer no podía hacerlo, más sin embargo el hombre sí. El hombre podía darle la carta de divorcio, pero la mujer no.
Entonces vemos esto bien interesante, porque a la mujer, dice, no se le permitía divorciarse de su marido. Ahora, vamos a hacer una pausita en el área bíblica. Y hoy nos vamos a saltar a cultura general, que es un dato bien interesante que me encantó, lo que es el divorcio judío, el judío tradicional, para que tengamos un conocimiento de cultura bíblica, cultura general. Hay un divorcio tradicional en el área de los judíos, que hoy en día la mujer, a diferencia de lo de antes, la mujer tiene 20 razones por las cuales puede divorciarse de un hombre. Y el hombre solamente tiene 9 opciones o 9 quejas por las cuales puede divorciarse de su mujer. Entonces, vemos cómo ha cambiado eso, porque en la época bíblica era el hombre nada más el que podía darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa que no le pareciera. Ahora en el judío tradicional, esto es judío tradicional, no es nada de antes. Hoy en día dice que tiene 20 razones las mujeres por las cuales protestar. Y una de las cosas interesantes es que vamos a ver, primeramente la mujer puede darle carta de divorcio o pedir el divorcio si el hombre hiede. Eso está dentro de las 20 características. Es bien cómico, es algo, o sea, sucede. Entonces ahora dice que la mujer puede ir ante su rabino y pedir una carta de divorcio porque el hombre hiede. Claro, en esta cultura vamos a entender algo. Recordemos el tipo de trabajo, el tipo de vivienda, probablemente el tipo de alimentación. O sea, pensemos nosotros, no es que yo estamos pensando, haciendo que nuestra mente trabaje. Son razones por las cuales un hombre puede tener mal olor. Aparte de eso, están en un desierto terrible, están forrados con esa ropa todo el tiempo. Entonces, hoy en día la mujer tiene esa pequeña opción de poder decir, le quiero pedir la carta de divorcio porque este hombre es insoportable en cuanto al olor. Otro es que el hombre insiste en tener relaciones íntimas con ella con ropa. O sea, eso es para los adultos y para que usted también abra su mente. Quiere decir que la mujer también puede pedir esa carta de divorcio por esa razón. Porque el esposo sea muy enojón, es una de las razones también por las cuales hoy la mujer puede pedir el divorcio. Cuarto, porque rechaza mantenerla, es otra de las razones también por las cuales puede pedir. La mujer no quiere tener hijos, o el hombre no quiere tener hijos, la mujer puede pedir esa carta de divorcio. Porque el hombre pueda tener un defecto físico que no le parezca, entonces ya puede darle esa carta de divorcio. Esto estamos hablando dentro de las 20 razones que para mí fueron de las más sobresalientes. Porque le prohíbe visitar a sus padres, aunque muchas ya hubieran pedido la carta de divorcio. Esas son de las más relevantes dentro de esas 20. Ahora, dentro de esas otras 9, de las únicas 9 razones por las cuales el hombre también puede pedir el divorcio, es porque lo comete adulterio, obviamente. Porque la esposa le encuentra cometiendo adulterio, porque la esposa también sufra de alguna causa que la impida tener relaciones y que la impida tener hijos. Entonces es razón suficiente para que el hombre pueda darle esa carta de divorcio. El hecho de que la mujer también ya han permanecido casados 10 años y dentro de esos 10 años no le ha podido dar hijos. Entonces también el hombre puede pedir esa carta de divorcio a esta mujer. Otra de las opciones también, dice que no está dispuesta probablemente la esposa a tener relaciones constantes los días que el hombre quiera. Entonces es una razón también por la cual el hombre puede pedir la carta de divorcio. Entonces hablamos de esto que es una parte cultural, ese es judío cultural, judío tradicional, de que tienen ahora esta costumbre. Decimos, o sea, a mí me encanta ver cómo ha evolucionado la parte de la mujer. Digamos, en el caso bíblico, la mujer es calladita, simplemente ya no, o sí continuaba pues su relación. Hoy en día este tipo de divorcio de los judíos tradicionales también tienen un acuerdo que se llama un get, un G-E-T, es un get o un wet. Esos son la palabra que ellos usan para poder tener esa absolución al matrimonio a través de un rabino o a través de un sacerdote de su comunidad. Entonces, el matrimonio, poniéndose de acuerdo,
sabiendo que ya no quieren estar juntos, ya sea porque la mujer está protestando por alguna de las 20 causas que acabamos de mencionar, o que el hombre quiera poner la carta de divorcio por alguna de las 9 razones que acabamos de ver, van ante el rabino y extienden lo que se llama el get. Entonces el get es el acuerdo que ellos llegan y dicen, ok, esto está disuelto. Bonito ver cómo a pesar de, es todo palabreado, no se necesita un documento. Claro que estamos hablando del judío tradicional, no el judío moderno. El judío moderno nos hemos visto en la obligación todos ahora de tener que tener un abogado enfrente. Primero porque, ya sea porque el hombre deja a la mujer sin nada o porque la mujer deja al hombre sin nada. Entonces necesitan pues el acuerdo en el área jurídica. Pero en el tradicional simplemente se sientan los tres, hablan y dice que la reunión puede durar hasta 1 hora máxima. En 1 hora cada quien se va para su casa y eso se terminó. Judío tradicional, moderno hasta cierto punto. Entonces es uno de los detalles muy, muy interesantes. La ley, acordémonos como vimos hace un momentito, la ley prohibía esa multiplicidad de mujeres, porque todo se complica, se va complicando. Nadie está capacitado ni para tener otra esposa, más que la que ya tiene suficiente, ni otro esposo. Creo que nadie quisiera tener 3 del mío. No, suficiente con uno. Igual, a veces la mujer es, igual el hombre va a decir, no es suficiente con esta, ¿verdad? ¿Para qué quiero 3 clones de estos? No, suficiente. Pero vemos cómo el mismo hombre, nosotros mismos hemos complicado la vida. Porque la palabra, dijimos al principio, vimos que en Génesis nos decía, te es prohibido tener la cantidad de mujeres, más que solo una. Pero el hombre en su desobediencia, en su dureza de corazón, viene y empieza a tener un montón de mujeres y su vida comienza a complicarse. Uno de los matrimonios, digamos, que vimos complicados por esa rivalidad de mujeres fue en los matrimonios de Lea y Raquel. Fueron mujeres que constantemente estuvieron en pleito porque ninguna era la número 1. Esta por esto, esta por lo otro. Entonces vemos cómo se le complicó la vida a este hombre por haber desobedecido y tener estas 2 mujeres. Ana y Penina es otra de las historias que yo sé que muchos de ustedes la han enseñado. Es otro de los matrimonios en los cuales el hombre decide tener 2 mujeres. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál fue el producto? Constantemente las 2 estaban peleando, porque una tenía y porque la otra no tenía, y esta decía y la otra decía. Entonces se complica la vida, pero se complica porque nosotros la complicamos. No es porque Dios nos la mandó así, nosotros la complicamos. Entonces estos son casos claros de cómo se complicó la vida. En este caso, pues estos no terminaron en divorcio, pero vemos cómo esas cosas sí se dieron en la época bíblica, sí se dieron esos divorcios. Entonces me encanta pues que usted tenga eso claro, el hecho de que el judío tradicional tiene estas opciones hoy en día de poderse divorciar de esta manera. Divorciarse de la manera, puedo decir yo, fácil, muy maduro creo yo, porque se sientan y todo es hablado. Ahora, otro de los detalles también dice que si en este caso uno de esos judíos tradicionales abandona a la mujer o desaparece del mapa porque quiera, dice de que esta mujer, como no le dieron su carta de divorcio y esta mujer, el hombre desaparece, eso no le da a ella la garantía de poder rehacer su vida y poder ser redimida por otro hombre y casarse. Entonces, probablemente la mujer puede tener sus aventuritas y en una de esas aventuritas queda embarazada. Y es ahí cuando ellos llaman que este hijo es un bastardo, porque el hombre no le dieron la cartita de divorcio. Entonces probablemente la mujer se metió con otro, tuvo un hijo, y otra de las cosas, las razones principales es que este hijo que nace no puede convertirse al judaísmo, porque por esa bendita cosa que le hizo falta, esa carta de divorcio, ese acuerdo que hicieron. Entonces, sí, probablemente se involucró en alguna relación, tuvo un hijo, pero ese hijo no puede ser parte del judaísmo. Ese hijo queda fuera, es lo que es llamado el bastardo. Entonces, una palabra bastante gruesa, ofensiva hasta cierto punto, pero así lo mencionan. Eso es porque el esposo o el ex esposo huye y no hacen lo que hablamos hace unos momentos, sentarse con el rabino y llegar al acuerdo. Entonces, estos son datos nada más culturales, de cultura general.
La semana pasada también les compartía la parte que dice que el hombre, cuando era encontrado en un acto de adulterio o de inmoralidad, simplemente era clasificado como un criminal. Si la mujer era encontrada en las mismas circunstancias en un acto similar, entonces la mujer era una adúltera y merecía la muerte. Entonces vemos cómo las cosas también han ido evolucionando hasta cierto punto. Ok, esa era la parte en la que yo quería compartir con ustedes, que es parte del divorcio, pero es parte de cultura, no tenía nada que ver exactamente con la Biblia, aunque yo siempre digo, siempre algo tiene, siempre algo se relaciona. Habían eventos especiales en el hogar de los judíos. Uno de los eventos especiales es la dedicación de su hogar. Dijimos que el matrimonio, cuando iban en la procesión, que iban recogiendo todos los invitados que iban a la fiesta, iban a la nueva casa, a la vivienda que el esposo había construido durante todo ese periodo de un año. Entonces, en todo ese año, iban ellos a darle gracias a Dios y dedicaban ese hogar para Dios. Otra de las cosas que yo digo, muchos de nosotros hemos dejado de hacer esas cosas y todo eso estaba ya en la Biblia, está en el Antiguo. Hay personas que dicen, si tengo un carrito nuevo, yo quiero dedicarlo, quiero orar, quiero darle gracias a Dios porque llegó a mi vida, porque es la voluntad de Dios. Si mi casa por la cual tanto tiempo yo oré, yo le pedí a Dios, ya la tengo, entonces yo la dedico y le doy gracias a Dios. Pero muchos olvidamos esa parte, olvidamos de que Dios nos la dio. Entonces la pedimos por años y se nos olvidó. Pero ellos tenían ese detalle de que todo lo que hacían era dedicado a Dios. Todo lo que hacían era darle gracias a Dios en todo el tiempo. Dijimos al principio, cuando ellos estaban elaborando su casa, en su mente y en su boca estaba constantemente dándole gracias a Dios. Cuando ellos estaban en la parte de la cosecha, estaban sembrando y estaban cosechando, al mismo tiempo ellos estaban dándole gracias a Dios. Daban gracias a Dios por lo que estaban recibiendo, por lo que estaban sembrando. Entonces tampoco fue una excepción el que cuando tenían ya su casa, ellos iban y dedicaban este lugar para Dios, daban las gracias a Dios y aparte de eso hacían un festival al cual invitaban amigos y hacían ceremonias religiosas por la protección de Dios. Entonces yo insisto y digo, esta gente vivía constantemente en fiesta, era fiesta todo el año creo yo. Vivían en fiestas, estaban casados, siempre había un lugar a donde ir a festejar. Había fiesta, más adelante vamos a ver cuando hay cosechas, cuando los animales los trasquilaban, entonces siempre había una fiesta. Entonces la casa también ahí había una fiesta, ellos estaban celebrando también esa bendición de Dios. Viene ahora otra de las fiestas, que es el destetamiento de un niño. A los niños se les alimenta con leche materna, por lo menos hasta los 2 años. Ejemplo, la fiesta de destetamiento de Isaac. O sea, había una fiesta también para cuando la madre dejaba de darle pecho a su hijo. Entonces, a veces tenemos esa duda. ¿A cuánto tiempo fue eso? Habla la palabra, o lo que hemos estudiado, habla de que probablemente estaba entre el 1 año y medio y 2 años en el cual se hacía esa fiesta del destetamiento. O sea, había una fiesta porque al niño le quitaron el pecho de la madre. Entonces, era increíble. Yo digo, es una celebración, es una armonía completamente todo el tiempo. Yo digo, son de las cosas que nosotros deberíamos de copiar. Yo digo, a mí me encanta hacer fiestera y celebrar, porque celebremos la vida, celebremos todo lo que Dios nos da. Y ellos hacían todo, había una celebración. Y en el caso específico de destetar al niño, había una fiesta en la cual también al bebé, dice, se le daban otro tipo de alimentos dulces para poderle enseñar al niño que había otra sensación, había algo nuevo que tenía que probar. Entonces ahí en esa fiesta era donde se hacía eso. Entonces ahí se le daba el dulcito, porque yo creo que como se nos ha enseñado siempre, la leche materna obviamente es lo mejor, no puede haber otra cosa mejor que eso, pero hay un tiempo en el cual ya es no. Hay casos de que usted va a ver a la mamá y los niños le cuelan los pies y todavía siguen con el bebé. Ya, si la Biblia lo dice, hay un momento en que ya probablemente esa leche ya no es la misma vitamina, ya no es la misma, tan pura como era al principio. Entonces también habla de un tiempo determinado. Entonces este niño fue,
puesto durante este tiempo, en el cual se calcula que fue al año y medio, en el cual pues este niño se hizo esa celebración porque ya se le dejó de dar esa leche materna. Entonces, ahí lo dejo para que usted lo tome en cuenta, porque sí le digo, a veces es cómico ver a las mamás ahí con, yo creo que ustedes lo ven seguido, que les cuelga todo y usted cree que quizás está alimentando súper bien a su hijo. Claro que está dando un alimento diferente, pero ya no es igual, ya no son las necesidades que el niño tiene. Entonces, para esta fecha, ya el niño necesitaba otro tipo de alimento, entonces se hacía la fiesta. Acá viene la otra de las fiestas, el tiempo de la cosecha. Las dos fiestas importantes en cuanto al pueblo judío son la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del grano y el agradecimiento a Dios. Alguien que lo busque, esto es importantísimo. Éxodo 34, 21-22 y Levítico 23, del 15 al 16. Esa es otra de las fiestas de Pentecostés, lo que estamos hablando ahorita. O sea, dar gracias a Dios por todo lo que estaban recibiendo. Dieron gracias a Dios porque estaban recibiendo una cosecha. Y eso era todos los años. Todos los años, al momento de recibir la cosecha, se daba gracias a Dios y se dedicaba un espacio o una fiesta especial para ese momento. Hoy en día el otro día yo preguntaba y me decían, hermanas, yo le digo, yo ignoraba esto, yo sabía que hay ciertos pueblos de nuestro país que también dedican ciertas fiestas a las cosechas. No me recuerdo el lugar de las piñas, que dicen que es muy, muy común de las piñas, se llama Santa María de Ostuma. Entonces, porque yo le decía, yo no conozco, o sea, que en nuestro país tengamos ese tipo de celebración. Y me dicen, hermana, sí, en mi pueblo, me dice, el de las piñas, el de San Juan de Ostuma, Santa María de Ostuma. Ellos celebran y dan gracias a Dios por esa cosecha de las piñas. Yo lo desconocía. Pero me encanta ver cómo el judío todo el tiempo dio gracias a Dios. El judío, el hebreo, dio gracias a Dios por lo que estaba recibiendo. ¿Alguien que tenga ya la cita bíblica? ¿Ya? Amén. ¿Sí o no? Sí. Descansarás aún en la arada y en la siega descansarás. Amén. Ahí nos está hablando acerca de que ya después de la cosecha entonces había un descanso. Y al haber un descanso entonces quería decir que había también una celebración. Entonces, fiesta importante para ellos hasta el día de hoy es la fiesta de Pentecostés. Y luego la otra fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta me encanta porque ellos celebran, moran en cabañas o en ramadas para recordar los días del desierto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces olvidamos de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos sacó? Y a veces dice uno, hay que hacerle así, ¿ve? Para recordarle de dónde Dios nos trajo. Ellos hasta hoy en día pueden estar viviendo en sus casas lindas, sus casas grandes o sus tiendas de campaña, pero siempre elaboran una enramada, una tiendita que les hace conmemorar esta fiesta y recordar la fiesta de los tabernáculos cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo preservó. Entonces, hasta el día de hoy ellos mantienen esa costumbre de ir a sacar, en esta época, durante una semana, duermen en esa tienda, en esa enramada, para que nosotros entendamos, esa tiendita o esa enramada, duermen durante una semana, porque ellos están constantemente recordando de dónde Dios los sacó. Ahora usted dirá, ay hermano, pero ¿por qué hacen esto si ya eso fue hace miles y miles de años atrás? Para que vean que ese pueblo no se olvida de dónde Dios los sacó. No se olvidan de quién era Dios, qué hizo Dios por ellos. Entonces, son de las cosas culturales que uno dice, o que nosotros como cristianos evangélicos podemos adoptar y decir, damos gracias a Dios. Veamos cuántas cosas hemos visto ahorita. Dieron gracias a Dios por la cosecha, que es la fiesta de Pentecostés, la fiesta del destetamiento, la fiesta por la morada o la bendición por la morada, la bendición por todo lo que Dios les ha permitido sembrar y cosechar, la fiesta ahorita de los tabernáculos, el recordar de dónde Dios los sacó. Entonces es un pueblo que constantemente está recordando todas las maravillas que Dios ha hecho por ellos. Entonces a nosotros a veces nos falta esa parte de que olvidamos de dónde Dios nos dio. A veces creemos de que las cosas llegan a nosotros de la nada, o creemos que han llegado a nosotros por nuestro propio esfuerzo,
y no ha sido así. Ha sido Dios el único proveedor de cada una de las cosas que tenemos. Entonces, lindo ver cómo ellos mantienen esta costumbre hasta el día de hoy. Luego hay otra celebración que es la trasquila de las ovejas. Cortaban y luego agradecían a Dios por la lana obtenida de estos animales. Entonces aquí se nos agrega otro momento de agradecer a Dios. Entonces vemos que esta gente era un agradecimiento a Dios constantemente. Entonces copiemos esas cositas, que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, que no olvidemos todo lo que tenemos y lo que somos es por pura misericordia de Dios. Acá más o menos vamos a ver, la que tenemos acá en la parte derecha es la enramadita que ellos elaboran hasta el día de hoy, elaboran probablemente con una sábana, con lo que tengan a su alcance, para recordar y vivir o permanecer durante una semana en ese lugar y darle gracias a Dios por donde Dios lo sacó. En la de abajo estamos viendo la trasquilada de la oveja, o sea que mientras ellos están elaborando ese trabajo, también están dándole gracias a Dios. Y luego tenemos la otra que es la de la cosecha. Entonces están también cosechando, están cortando lo que ellos han obtenido, pero al mismo tiempo están dándole gracias a Dios. Bueno, hemos estado viendo la importancia del agradecimiento de cada celebración que ellos, de cada bendición que ellos recibían. Entonces yo les comentaba, qué bonita manera de poder recordar siempre lo que Dios provee y nos da en todo momento. Okay, seguimos con Ok, aquí vamos ya con la parte del nacimiento y el cuidado de los niños. El deseo de toda mujer, obviamente en cualquier parte del mundo, es ser madre. Entonces también para esas mujeres en esa época, su primer deseo era ser madre. Casarse era como, vamos a tener hijos. Esa era la razón, tal vez una de las razones principales era agrandar su familia. Acuérdese que cuando regresemos en Génesis, decía el Señor, Dios dijo, ahí tienen la tierra, ahí te la damos, llénala y hagan familia. Entonces, obviamente de ahí vino el deseo de que toda mujer quería hacer cada vez más grande su familia. Entonces, estaban ellos, las mujeres siempre deseando ser madre. Yo creo que eso es un deseo, como les digo, en cualquier parte del mundo, cualquier mujer, ese era su deseo principal. Pero en el caso de estas mujeres específicamente, las mujeres era como que era tarea. Esto era lo primero que teníamos que hacer. Ahora, si nosotros usamos nuestra mente y abrimos nuestra mente y pensamos, o en el caso, pues yo a veces igual me pongo a pensar y digo, si en esa época no había un tiempo de enamoramiento, no había un amor, sino que se dice que el amor nacía después, según la creencia de ellos, era después. Obviamente lo que iban a hacer era al mandado, a tener hijos para llenar la tierra. Entonces esa era una de las principales razones para ellos del matrimonio. Había entre las esposas de los judíos el anhelo y la alegría y la esperanza de tener hijos. El Señor había dicho a Adán y a Eva, fructificad y multiplicad. Y la promesa a Abraham era, y haré tu simiente como el polvo de la tierra. Estas son dos citas bíblicas que nosotros conocemos perfectamente bien cuando habla de que iban a darnos una generación grandísima, que es lo que estas mujeres estaban haciendo. Estaban cumpliendo esa parte de la palabra en la cual Dios ya había mandado. La ley de Dios enseñaba que los niños eran una señal de bendición de Dios y bendito era el fruto del vientre de cada mujer. Era una bendición, más al mismo tiempo dice que la esterilidad en el matrimonio se consideraba como una maldición divina. O sea que si la mujer no podía dar hijos, ella tenía una maldición sobre su vida y sobre su familia. Si la mujer podía dar cantidad de hijos, esa mujer era muy bendecida de parte de Dios. Entonces, cabe ir preguntarnos, que a veces dice uno, ¿y qué pasa? Hoy en día uno dice, a veces se cree que la mujer no puede tener hijos, pero al final hacen los exámenes y todo, y se dan cuenta que a veces no es la mujer, sino que es el hombre. Entonces no dudo que en la época bíblica, usando nuestra mente, o sea, abriendo esa mente, no dudo que en la época bíblica haya sucedido exactamente lo mismo, que probablemente la mujer le echaban la culpa que la mujer no podía tener hijos y al final era el hombre, pero obviamente en época bíblica, ¿cómo comprobaban eso? Entonces se le echaba la culpa a la mujer, que la mujer tenía la maldición porque no podía dar hijos. Entonces esa es una parte importante en la primera de Samuel 1:6, para que lo lea en casa, donde habla acerca de esa maldición que se consideraba cuando la mujer no podía tener hijos.
El tener hijos después de mucho tiempo de esterilidad quiere decir que el Señor había quitado la afrenta de entre los hombres. O sea que la maldición había sido quitada y ya por eso había podido tener hijos. Ahora nos remontamos al caso nuevamente de Penina Ana y Penina. Entonces ahí cuando ya esta mujer logra tener hijos, entonces se considera que la maldición ya se le quitó y a ella ahora es una mujer bendecida porque Dios ya así lo quiso. Entonces ellos creían exactamente lo mismo y que si pasaban tanto tiempo, entonces eran razones para poder dar gracias y saber que eran bendecidas. Ahora si nos remontamos a lo que vimos acerca del divorcio, ahora dice que si la mujer pasaba más de 10 años y no podía darle un hijo, entonces ya era considerada también como para tener razón de decir no queremos nada con ella. Probablemente en la época bíblica no se esperaban los 10 años, se esperaba menos tiempo porque el propósito número 1 al casarse era tener hijos. Vamos. Luego hay preferencias por los hijos varones. ¿Por qué el hijo varón? Porque decíamos que el hombre siempre ha sido la mano fuerte, el brazo fuerte para el trabajo, ha sido el que provee, ha sido el que trae o lleva la parte más fuerte dentro del hogar. Entonces el hombre, el varón siempre era como el más codiciado, el más deseado por todas las mujeres. Entonces los niños son los más deseados porque existe la tendencia a aumentar el tamaño, la riqueza e importancia al grupo familiar. Entendemos ahí nosotros cuando decimos que a veces porque el hombre, la mujer cuando se casa pierde el apellido del hombre, de sus padres, entonces obviamente la familia del hombre siempre se va agrandando más. Entonces era por eso que los hombres eran como más codiciados en tener, porque querían tener esos hijos varones. Al casarse los varones traen con ellas a sus esposas al hogar y los niños perpetúan en la casa del padre. O sea que lo que vimos al principio. Los niños van, las mujeres abandonan su familia y se juntan a la familia del esposo. Entonces esa familia del hombre siempre es la familia que está creciendo más. Y la familia de la mujer es la que tiene menos de todo. En el caso de los que tenían solo hembras, entonces esas familias eran como que pobrecitas, ¿verdad? Porque esas no tenían quién por ellas. Entonces yo creo que a la hora de ir a hacer ya el acuerdo matrimonial, entonces ya esos papás también tenían que ver cómo quedaban, porque tienen que darnos algo bueno, porque yo me voy a quedar sin las 3 mujeres que han sido las únicas con las que puedo obtener algo en la parte del dote. Había una razón adicional para toda mujer hebrea del hecho de querer tener hijos varones, porque siempre estaban deseando que fuera el hijo de la promesa, que si ese era varón, tal vez este es. O sea que todas esas mujeres todo el tiempo estaban con ese anhelo de que fueran ellas las escogidas, que fueran ellas la que iba a traer al mundo a ese Mesías tan esperado. De las mujeres se piensa que las familias se menguan por lo mismo que estamos diciendo, porque la mujer siempre va con menos, va abandonando la familia, entonces por eso es que la mujer siempre está siendo vista de esa manera. Hasta hoy en día, en lo que es la cultura de ellos, igual por eso es que la mujer siempre es vista como de menos, porque no tiene los mismos valores según ellos de lo que tiene un hombre, pero es por el hecho de la fuerza, digamos, de lo que puede aportar a la familia, de lo que puede aportar para el crecimiento de ese hogar. Entonces es por eso que ellos, siempre la mujer es como vista un poquito de menos. Yo creo que toda cultura trabaja con el machismo, casi siempre. Muchos de nuestros hombres también en nuestro país, se podemos decir, que viven deseando que el primer hijo sea varón y desean tanto que el hijo sea varón y a veces yo creo que es puro machismo, porque obviamente aquí no es por la razón de trabajo, sino que es puro machismo. Pero eso ha prevalecido en la preferencia por el hijo varón. Tanto que yo entiendo de que cuando uno tiene un hijo varón y es el primero en los pueblos, dice que se ganó la gallina, no sé ni por qué será eso, no tengo ni la menor idea. Pero es porque es una manera de decir que es algo más especial en ese caso, de decir que tuvo un varón. El cuidado del infante. El nacimiento se baña al niño, se frota con sal y se envuelve con sus piernas juntas y sus brazos a los lados con bandas de lino o de algodón. Vemos que cuando vimos lo del alimento, vimos la importancia de la sal. Dijimos que la sal era proveniente obviamente del Mar Muerto, pero había cierta sal que ya no tenía el mismo sabor. Entonces esta era la sal
que le llamamos la sal hollada, la que no tenía sabor, la que se usaba en el templo solamente para tirarla en el momento en el cual estaba lloviendo, para que la gente en el templo no se deslizara. Ese era el uso de la sal hollada, o sea, la sal que no tenía el mismo sabor que la otra sal. Pero los bebés eran frotados con agua con sal. Pregúnteme por qué. Cada quien tiene sus creencias. Así como nosotros también tenemos creencias de que al niño lo bañamos en agua de eucalipto, lo bañamos en agua de ruda, de lo que se le ocurra. También ellos tenían esas creencias. Entonces, parte del ritual para con sus hijos era el poderlos bañar y frotarlos con esa agua con sal. Y envueltecitos todos ellos. Y alguien que busque la cita rapidito en Ezequiel 16:4, vemos que esa envoltura ya viene desde la época antigua, cosa que nosotros aún conservamos, de poder empacar bien a esos bebecitos como que son tamalitos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que al tener el bebecito así, se supone que el bebé mantiene el calor que tuvo dentro de su madre. Entonces es algo que se practicó desde la época bíblica, con la diferencia que yo creo que nosotros ya no los bañamos en agua con sal, sino que los bañamos en talco o en crema. Amén. Ezequiel 16:4. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Amén. Vemos que son detallitos de cosas que nosotros usualmente usamos con nuestros bebés. El envolverlos, en cortarle el ombligo, en el refajo, que muchos lo usan, otros ya no lo usan. Las hermanas sabrán cuántos clientes les llegan todavía con esa costumbre, porque yo creo que ya no es una costumbre muy común, pero sí todavía sucede. La lavada con sal, pienso, y tengo yo, eso pienso yo en mí, en personal mío. Digo, probablemente como la Biblia nos habla de que la sal era para dar sabor, yo creo que hasta cierto punto pudo haber sido tomada como para darle un tipo de sabor, una bendición especial al bebé. Es una opinión personal, pero se lo dejo para que lo piense. O sea, si la Biblia habla de que la sal es para dar sabor y nosotros somos la sal de la tierra, entonces probablemente tenía ese significado del porqué de la sal. No dice que no permitían al niño el libre uso de sus extremidades, se enredan las manos y los pies con bandas de pañales y que lo convierten en un bulto desválido. Entonces no es nada tampoco que nosotros no conozcamos, es algo muy común que los bebés estén siempre envueltos de esa forma. Ritos de los judíos y ofrendas al nacimiento. Los niños judíos eran circuncidados a los 8 días de nacido. Sabemos que la circuncisión era algo que caracterizaba al pueblo judío, de saber que estos eran apartados. Este es ahora una práctica no muy común en nuestro medio, pero en el medio del judío es un DVD, tiene que estar eso hecho, porque es parte de su costumbre, parte de lo que los convierte a ellos como judíos. Pero la Biblia mandaba a que esto fuera hecho por todos, para todos los hijos varones, a los 8 días de nacimiento. Dirá usted, hermana, ¿por qué a los 8 días? Porque todos entendemos que a los 8 días todavía tiene todas no son las vitaminas, son los anticuerpos que adquiere de parte de su madre. Entonces es por eso que a los 8 días podía ser esta parte del bebé cortada. Dice la palabra que también no solamente era por razones de que estaba haciéndolo parte del judaísmo, o parte de su creencia, o parte del mandamiento de Dios, sino que lo hacían por la parte higiénica para ellos. Entonces es una costumbre que hasta el día de hoy todavía se conserva. Como le digo, probablemente algunos lo tenemos la costumbre, otros no tenemos la costumbre de hacerlo con nuestros hijos, pero la Biblia lo mandaba a hacerse a los 8 días de nacido. Diremos nosotros siempre por lo mismo, porque la piel está todavía suave, así como a las niñas al nomás nacer nos abren los ojitos de las orejas, porque la piel todavía está bien suavecita, bien sensible. Por esa razón es que al bebé era a los 8 días de nacido. Ahora, varones, acuérdese de que esto era un ritual judío. Si a usted le interesa convertirse al judaísmo, tendría que pasar usted por ese proceso para poder ser parte de él. Entonces, la ingeniera Tirsa va a tener la lista también para todo el que quiera anotarse. No, le hago la broma, porque muchos, hoy en día, tantos matrimonios que hay que se juntan, ya lo permite pues su ley de poder juntar, póngale en este caso una salvadoreña con un judío,
y se puede, o una judía con un salvadoreño, pero el salvadoreño tendrá que pasar por ese proceso para poder convertirse al judaísmo y ser parte de y poderse casar con esta mujer. Entonces, a esta edad, a la edad que tenga el hombre, tendrá que someterse a eso para poder ser parte de ellos, es parte de su, digamos, de su ley. Entonces, el que se le quiera casarse con una judía ya sabe que le toca. Así es que es interesante. Es muy interesante el por qué la Biblia habla acerca de esos 8 días. Jesús fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, llamándosele Jesús. Él fue circuncidado y presentado al mismo tiempo a esa edad. Después del nacimiento, la madre pasaba un periodo de purificación de 7 días si era varón y de 14 si era niña. Vemos otra vez la diferencia del hombre y de la mujer, que si era varón, acuérdense que la mujer estaba impura, según los sacerdotes y según todos, ella era impura porque no podía presentarse al templo porque ella todavía estaba menstruando. Entonces, a los 7 días, entonces ya la mujer se suponía que ya estaba limpia, entonces podía presentarse al templo si había tenido varón. Pero si era una niña, entonces espérese otros 7 días más para que usted pueda presentarse al templo. Entonces vemos esa diferencia entre las hembras y los varones. Dice, luego permanecían en casa 33 días por un niño y 66 días por una niña. Entonces también nosotros entendemos el por qué muchas veces de lo que se nos recomienda o de lo que se habla de los mentados 40 días después de que una mujer ha tenido un hijo. Porque son 40 días en los que todo se está nuevamente poniendo en su lugar y que su sistema se está otra vez acomodando a lo de antes, y es por eso que habla de ese tiempo. Pero vemos qué interesante es cómo hace siempre la diferencia entre el hombre y la mujer. Dice 33 días si era un niño y 66 días si era una niña. O sea que si era